Elena Montero con nosotros, ¿cómo te va? Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Te ves gigante ahí en la foto, ¿viste? Pero está bien, salís muy bien en la foto, sos fotogénica. Depende. Cuando estoy muy enojada no salgo bien. Vos sabés que encontré una foto que estabas así como diciendo algo en la legislatura. Generalmente es donde estoy más enojada. Así como el señor, pero en general sos fotogénica. Cuando me río estoy mejor. ¿Y cuánto hace que estás en política? Bueno, tuve como dos grandes etapas, ¿no? Empecé a militar siendo muy jovencita, a los 17 años, a la salida de la dictadura, a comienzo de la democracia, en el colegio secundario donde iba en Carlos Paz. Claro, vos sos Carlos Pacense. Yo soy, ¿no? Carlos Pacense, ¿viste? NIC, nacida y criada. Bien. Y allí tuve una fuerte influencia de dos docentes, particularmente que reconozco, una profe de historia y un profe de lo que hoy es ciudadanía, formación para la ciudadanía y el trabajo. Y empecé, bueno, era el alfonsinismo en su máxima expresión. Alfonsín cautivó y nos cautivó a muchísimos jóvenes. ¿Vos venís de familia no, nada que ver. política? No, te metiste por tu cuenta, digamos. Por mi cuenta. Es más, antes de llegar al alfonsinismo me dediqué a estudiar, a mirar, iba a charlas, a conferencias. Finalmente empecé la militancia juvenil en el alfonsinismo. Cuando cae el gobierno de Alfonsín, como a muchos jóvenes, eso me significó un cimbronazo personal muy fuerte. A pesar de la coyuntura, porque Alfonsín cae en una coyuntura complicada, difícil de sostener, digamos. Difícil de sostener, sobre todo para quienes éramos muy jóvenes, digamos, ¿no? Habíamos puesto muchísimas esperanzas en ese gobierno. Digo, hoy yo lo puedo mirar como una mujer adulta y poder reconocer lo que significó Alfonsín para la democracia, pero en ese momento a una piba de 20 y pico de años fue un impacto muy fuerte. Claro. Por lo tanto, ahí me alejé de la militancia. Ahí estabas estudiando, ¿verdad? Ahí había dejado de estudiar, había empezado a estudiar abogacía, dejé de estudiar abogacía. Y cuando cae Alfonsín empiezo a estudiar psicología al poco tiempo y me dedico a estudiar. ¿Y te recibiste de psicóloga? Sí, soy psicóloga clínica, hace 25 años que ejerzo mi profesión. Ah, ¿ejercés además como psicóloga? Sí, vengo de mi consultorio. ¿En serio? Sí, me encanta. ¿Atendés qué tipo de casos? Atiendo niños y atiendo familias y también soy perito de control en la justicia provincial. Ah, mira. Trabajo mucho en materia de violencia de género. ¿Y cuándo volvés a la política? Y vuelvo a la política después de la crisis del 2001. La crisis del 2001 es como que despierta, también es cierto que esa crisis fue muy fuerte y muy impactante, y entonces ahí regreso a la militancia. Estoy un tiempo en el radicalismo nuevamente, hasta el 2007, en el que me voy con un grupo de militantes del radicalismo importante a conformar en ese momento lo que era el Frente Cívico, que era un conjunto de partidos, no un partido solo como es ahora. ¿En ese Frente Cívico estaba Juella en ese entonces? Sí, él había fundado un partido en el 2003. ¿Y te sumás a ese partido? En el 2007 me sumo a ese frente. Un año dorado para el Frente Cívico, más allá de que pierde las elecciones para la provincia, gana Giacomino. Sí. Y en el 2011 soy electa legisladora por el Frente Cívico. Bien. Y bueno, y ahí ya quedaste en la legislatura y ya siempre... Y este es mi segundo periodo. En el 2015 fui en otro frente electoral. Con la diferencia que ahora te abriste, digamos, y tienes tengo un bloque independiente. A ver, quiero arrancar con esta primera cuestión. Ibas a ser candidata a intendente. Sí. De hecho, recuerdo haberte entrevistado en algún momento por eso. Y finalmente desististe de tu postulación. ¿Por qué? Porque más allá de ser psicóloga, tengo muchísimos años de psicoterapia, 30, desde antes de recibirme, y creo que intento siempre tener conservado el criterio de realidad, ¿no? Algo que a veces cuesta mucho en la política, y saber cuáles son los límites. Y entendí que no estaban dadas las condiciones políticas para encarar una campaña hacia el municipio. ¿Por qué las condiciones políticas? Porque, por varias cuestiones. Primera, porque en de tener un espacio independiente todavía no tengo constituido un sello propio, digamos, un espacio político que, digamos, bueno, este es el espacio en el que trabajamos un montón de gente, no tenemos sello, y eso implicaba que me prestaran, cosa que se usa mucho en la política, un sello. Sí.
bueno, había tenido muchas conversaciones, pero no me convencía. Y también un problema que no se habla, que es la ciudad capital no tiene ningún sistema de financiamiento público y tampoco tiene, por ende, ningún sistema cierto de transparencia en el control de las campañas electorales municipales. O sea, por un lado no tenías cómo financiarte y por otro lado no tenías cómo controlar que la competencia sea leal. Sí, quizás la financiación se consigue, pero a un costo demasiado alto, ¿no? A ver. Digo, la financiación, porque yo me pregunto, bueno, a ver cómo se han financiado algunos, ¿no? A lo largo de la historia, digo, se financian a partir de compromisos que se adquieren, que después se devuelven favores estando en el gobierno. O sea, no es que no tenía ningún tipo de financiamiento, podría tenerlo, pero eran campañas que van a ser muy, muy costosas. La campaña de la capital es una campaña muy costosa. ¿Vos qué me querés decir? ¿Que un empresario le presta plata a un candidato, ese candidato gana o tiene una buena elección y después se lo devuelven obras? Y suele suceder, no solamente en Córdoba, suele suceder en todo sistema que no tiene un aceitado control sobre el sistema de financiamiento, ¿no? Bueno, hoy a nivel nacional, el gobierno anterior está enfrentando juicios en torno a esa situación que me estás explicando. Sí, inclusive acá también hay partidos que les han suspendido la personería jurídica por no haber rendido adecuadamente las cuentas, ¿no? Y otros que realmente son irrisorios los números que se manejan. ¿Te imaginas una política sin esos modus operandi? ¿Puede existir eso? Sí, ¿Hay lugares del mundo donde funcionan? Me parece que el problema es transparentar los controles, o sea, que exista un control, ¿no? Y que pueda haber, porque, digo, en distintos países del mundo se financian las campañas políticas y eso se transparenta. Lo voy a sacar del financiamiento, lo voy a poner a lo mejor en tema muy cercano a vos que tiene que ver con los medios de comunicación. Digo, en muchos países del mundo, los medios de comunicación dicen abiertamente, nuestro candidato a presidente es fulano de tal, y el medio no cree que eso esté mal, ¿está claro? Porque dice desde qué lugar habla. Y a mí me parece bien, desde el punto de vista del financiamiento, creo que sí es posible avanzar a sistemas más transparentes. Tendríamos que hacer un cambio, o sea, saltar del lugar hipócrita en el que nos paramos como sociedad. Totalmente. Bueno, a los periodistas les cuesta un montón blanquear algunas cuestiones. En relación a eso, por ejemplo. De quién los financia, cómo se financian. Hay como un tabú en toda esa historia. Siempre, también. mira, el dinero, el sexo y la muerte son temas que son muy difíciles de abordar. Y por lo tanto, siempre generan esto que vos decís que es temas tabú, ¿no? No decimos. Cuanto más hablamos de estos temas, más fácil es a poder abordarlos y transparentarlos y trabajar sobre esos temas. Entonces las sociedades avanzan en la medida en que pueden poner estos temas que son tabú sobre la mesa y generar debates transparentes. A ver, sigo con un poco más. Liliana Montero, hoy la situación más complicada es en Oliva. Me voy a algo con lo que tomaste mucha popularidad en su momento. Tu nombre entra en la escena fuerte, más allá de tu incorporación al Frente Cívico y demás, cuando hiciste un trabajo fuerte con los hospitales neuropsiquiátricos de la provincia en general y advertiste situaciones realmente dolorosas, tristes, angustiantes. ¿En qué quedó todo eso? Bueno, ¿en qué quedó? Yo empecé este recorrido en el año 2011, asumí 2012, marzo del 2012 empiezo a trabajar sobre este tema. ¿Motus propio? Por motus propio, pero hay un dato que a mí no me parece que sea menor. Fíjate vos que a pesar de tantos años de democracia, era la primera vez que una psicóloga o un psicólogo se sentaba en una banca legislativa. Y esto me parece que no es menor porque en el año 2010 se habían sancionado tanto la ley nacional como la ley provincial de salud mental. Y entonces, en el 2011, cuando yo asumo, lo que me planteo es poder chequear la implementación de este nuevo paradigma de las leyes nacional y provincial. Entonces empiezo a recorrer los hospitales neuropsiquiátricos o monovalentes de la provincia y me encuentro con lo que me encontré, que bien vos decías. ¿Te sorprendió encontrar lo que encontraste o te lo esperabas? No, me sorprendió, tremendamente, me sorprendió y me angustió. Me sorprendió porque, digo, la Universidad Nacional me ha formado muy bien, para poder enfrentar el sufrimiento humano, para poder trabajar con el sufrimiento humano, con el dolor, poder ponerme en el lugar del otro. Lo que la universidad no nos forma y ojalá nunca nos forme es para comprender o poder entender lo que el Estado hacía
con ese sufrimiento. ¿Qué hacía el Estado con ese sufrimiento? El Estado volvía a vulnerar y a victimizar a las personas que estaban en un estado de vulnerabilidad muy fuerte, ¿no? Porque se suma la locura, entre comillas, y la vulnerabilidad social. ¿Por qué hablas en pasado? ¿Cambió eso? Cambió bastante, digo, nobleza obliga. En el año 2015, a partir de la asunción de Schiaretti, se toma como conciencia de esta situación y hay un cambio importante, sobre todo en algunos hospitales, como Belleville, que fue en ese momento lo más tremendo de lo que yo vi. ¿Qué viste en Belleville? ¿Qué no vi en Belleville? Vi personas en situación de realmente de objetos, ¿no? Cuando digo objetos es personas tiradas en el piso, en medio de sus propias materia fecal, desnudas, con 10 grados adentro del edificio, personas que no comían, personas que comían mal, ahora, camas que se caían, techos que se venían abajo y se descascaraba con materia fecal de murciélagos sobre el lugar donde se estaba cocinando. Todo esto, que está documentado, es lo que veía. ¿Y el personal que trabajaba en un estado de complicidad, digamos, o personal, ¿por qué nadie denunciaba eso? No, muchos habían denunciado. Yo esto, más allá de que lo pongo mucho en la agenda pública, había habido muchos reclamos, pero hay una situación que hay que comprender. Las instituciones de este tipo terminan generando también una situación de victimización hacia quienes trabajan allí adentro, ¿no? Y terminan minimizados con este horror, ¿no? Terminan de algún modo siendo parte de ese horror y son tan víctimas como las personas que están allí alojadas. Es impresionante ver las fotos a lo largo de estos años en donde yo puedo tener fotos de médicos, de enfermeras que estaban en absoluta destrucción personal y que a medida que eso fue cambiando, la institución fue cambiando, ellos también van cambiando, ¿no? Entonces, si hay algo que yo he rescatado siempre es el trabajo de los profesionales, porque los he considerado tan víctimas como los pacientes que estaban allí, ¿no? En el año 2015 se produce un cambio y queda esto que está allí viéndose, que es Oliva, que a mi criterio sigue teniendo hoy una situación sumamente complicada. ¿Recorres cada tanto los...? 2 veces al año recorro todo el sistema de salud mental. 2 veces al año recorro todos los hospitales monovalentes de la provincia. Hacemos un pequeño consejo y lo seguimos, ¿Cómo no? ¿vale? Mirá. Seguimos con Lili y me quiero meter en algo que habla de tu perfil. Soy peleadora, pero tengo diálogo con todos los sectores. ¿Le dijiste a perfil alguna vez? ¿Es así? ¿Te describís así? ¿Sos peleadora, pero tenés diálogo? Soy peleadora desde muy chica, ¿no? Yo soy la tercera de 6 hermanos. Y siempre he tenido un carácter muy fuerte. Somos 4 mujeres y 2 varones. Siempre me he reconocido y me reconoce la familia en ese lugar de más peleadora, pero también es cierto que así como lo he sido en mi familia, lo soy en la vida pública, de ser una persona que tiene mucho diálogo, ¿no? O sea, generalmente he sido la que he compuesto la relación cuando los hermanos nos peleamos, cosa bastante común. O sea, no te quedas enojada, no sos rencorosa. No, al contrario, eso no. Soy muy peleadora y a los 2 minutos se me pasa. Una cosa es ser peleadora y otra cosa es enojarme con el otro, ¿no? O sea, yo peleo por lo que creo y demás. Y en materia política he sido igual. Defiendo con mucha vehemencia lo que creo, pero soy una persona con muchísimo diálogo cuando las condiciones para el diálogo están dadas, ¿no? Ahora, meterte en política, siendo que no venís de ningún cuadro político, se te ve muy genuina, digamos, por de dónde venís. Porque es como una elección que haces para tratar de ver si podés ayudar a algo o a alguien, ¿no? Digo, da la sensación de que es así. La pregunta es, con este carácter que tenés y a sabiendas de todo lo que ya conocés de la política en los años que llevas en ella, ¿crees que se puede cambiar algo desde ahí? Y si no creyera que se puede cambiar algo, probablemente no seguiría en política, ¿no? Creo que cuando hablamos de la política hablamos de muchas posibilidades, no solamente de la participación en términos de la política partidaria,
Digo, yo creo en la política como un modo de tramitar las tensiones sociales. Entonces creo que haces política vos, creo que hacen política las organizaciones ambientales, hacen política el movimiento de mujeres, todos hacemos de algún modo política desde distintos lugares. Si no creyera que se pudiese cambiar, no lo haría, y creo básicamente que uno de los problemas que tiene la Argentina es la falta de participación que tenemos la generalidad de los ciudadanos sobre la cosa pública, y después somos grandes opinadores desde el sillón de casa, ¿no? Hay un gran descreimiento también, ¿no? Totalmente. Esto que yo te estoy preguntando viene casi desde el descreimiento social que hay sobre eso. Los políticos no nacemos de un repollo, somos parte de la sociedad. O sea, en la sociedad hay gente buena, hay gente honesta, hay gente capaz, hay gente deshonesta, hay gente delincuente. La política es el reflejo de eso. En la política hay de todo eso también, ¿no? Hay gente buena, hay gente honesta, hay delincuentes, hay gente deshonesta. Claro, pasa que esta nota arranca. Yo te escucho vos, me sonás muy honesta, muy sincera, muy genuina. Y la nota arranca diciéndome, me tuve que bajar de la intendencia porque no estaban las condiciones, y me parece que eso es parte de lo que yo creo que debe ser la política. No me parece que haya que ser candidato siempre. De hecho, yo no he sido, te estoy contando que soy militante desde muy jovencita, y quizás por no ser parte de una familia política, no estuve casada con un político, no fui novia, ni amante, ni hermana de ningún político. Claro. Nos costó más a las mujeres llegar a lugares de decisión, ¿no? De hecho, por ejemplo, yo fui presidenta del bloque legislativo del Frente Cívico, y en ese momento el Frente Cívico era la segunda fuerza de la provincia, y era la primera vez que una mujer presidía un bloque grande, ¿no? Claro. La izquierda había tenido a la Lili Olivero, pero era su banca unipersonal. Entonces no ha sido fácil para las mujeres estar en la discusión política. Hoy tenemos un terreno muchísimo más abierto. ¿Sos kirchnerista? No, no me considero kirchnerista, tampoco me considero antikirchnerista. Creo que el kirchnerismo ha tenido cosas muy interesantes, sobre todo en materia de conquista de derechos. Digo, nadie puede desconocer la UH, nadie puede desconocer las leyes de identidad de género, la ley de salud mental. Digo, un montón de derechos que fueron consagrados en la época del kirchnerismo, y me parece que cuando era muy jovencita aprendí y cantaba en la universidad una canción que decía que no todos los buenos están de un lado y no todos los malos están del otro, ¿no? Entonces me parece que hay que poner cada cosa en su justa medida. Yo soy una persona, por ejemplo, que hoy soy oposición al gobierno de la provincia de Córdoba, y sin embargo, cuando tengo que reconocer lo que el gobierno hace bien, lo reconozco. Digo, recién te acabo de reconocer lo que hizo el gobierno de Schiaretti en materia a lo mejor de salud mental, como reconozco lo que hizo el gobierno de Schiaretti en materia de el Ministerio de Justicia con todo lo que hace a la órbita de la lucha contra la violencia de género. Me parece que el problema está en no creerse el dueño de la verdad y en no creer que el otro es mi enemigo porque piense distinto, ¿no? No voy a entrar nunca en esa cuestión de denostar al otro porque está en un lugar. Para repasar un poco más. Sin mujeres en el poder no hay democracia. Lo dijiste alguna vez en Despertate. Yo estaba de vacaciones, conducía a Laura Loforte en ese momento. Es así tal cual, ¿no? Sí, esa frase en realidad le pertenece a una politóloga argentina, pero que vive en México. Y ella dice, sin mujeres no hay democracia. Y yo le he pedido permiso para agregarle, sin mujeres en el poder. Porque en verdad yo creo que las mujeres estamos empoderadas nosotras. Nosotras sabemos que estamos en condiciones de conducir, que estamos en condiciones de ejercer el poder. Lo que pasa es que estamos subrepresentadas en el poder mismo, ¿no? Por la poca cantidad de mujeres que hay. Por la poca cantidad de mujeres, porque además hay una cosa que es real. A mí no me gusta poner a la mujer en el lugar de, ay, no nos quieren dar lugar los varones, qué malo. No, a ver, el poder, esto es una discusión de poder. El poder es algo muy importante porque es el que define las relaciones sociales. Nadie entrega aquello que cree que le pertenece. Entonces los varones que en el trayecto histórico social han estado signados para ejercer el poder, ¿por qué lo entregarían? Entonces a mí me parece que la historia de las mujeres en el poder tiene que ver con esto, con una lucha, con conquistar algo que nosotras empezamos a decir, che, nosotras también queremos decidir sobre la cosa pública.
Y me parece que es una disputa que bueno, que va teniendo avances y retrocesos. Hoy estamos mucho mejor que hace 5 años. ¿Vos decís que hay mujeres que están en un estado de confort, digamos? No, creo que todas y todos estamos atravesados por ese contexto histórico, ¿no es cierto? O sea, y no es una cuestión de confort, sino de decir, bueno, a ver, a mí me criaron de este modo y yo siempre pensé que las mujeres teníamos que estar adentro de la casa. Pero no sé si tiene que ver con un confort o un disconfort, sino con roles que se asignaron socialmente en contextos históricos. Claro, pero salir a luchar por un cambio implica salir de... Sí, está bien. Siempre ha habido mujeres, digo, la Argentina ha tenido a mujeres prestigiosas, Alicia Moroe Justo, la propia, sin lugar a dudas, Eva, Teresa Lantieri, un montón de gente, de mujeres que hicieron... punta, digamos, en estas luchas, ¿no? Y que, bueno, y que otras hemos continuado y que no existiría yo sentada acá hablando de política si no hubiesen existido ellas. Vos sos una luchadora, lo decías inclusive antes. ¿Alguien en tu familia era así? Digo, ¿tu madre, por ejemplo, te inculcó un poco eso? Mi madre es una luchadora desde otro lugar. Ella es docente, ahora está jubilada y demás, pero se separó de mi padre en algún momento y mi hermanita más chica tenía 1 año. Y bueno, había que mantener algo inusual había que mantener 6 hijos con un sueldo de docente. Entonces, mi mamá es una luchadora en ese sentido, ¿no? No solamente por eso, sino que todos sus hijos estudiamos, fuimos a la universidad, somos la primera generación familiar de recibidos universitarios, los 6. Y eso me parece que tiene un mérito tremendo el esfuerzo de mi vieja. Entonces, sin lugar a dudas, ha sido una luchadora. Hago un pequeño corte y te seguimos, dale. Corte y ya venimos con Liliana Montero, dale. Tu vida al alcance de mis dedos. Nos quedan unos minutos con Liliana Montero. Dice, no sos terca, me decías en el corte. No sos terca, sos peleadora, pero no sos terca, digamos. No soy terca. No me considero terca. Me considero una persona que puedo escuchar, quizás por mi propia profesión, digamos. No soy muy de escuchar al otro. Claro, sí, ustedes los psicólogos escuchan un montón. Tenés que estar preparado para eso. Yo digo que escucho mejor de lo que hablo. Siempre les digo a los legisladores, no se olviden que yo escucho mejor de lo que hablo. Aunque hablo y me gusta hablar mucho, estoy más preparada para escuchar. Los políticos en campañas dicen que escuchan mucho, que es la clave del éxito para hacer un buen gobierno, hay que saber escuchar al vecino. Está de moda. Una más. Esta me gustó y lo charlamos incluso al aire el otro día en Despertate. Liliana Montero propone que los CB no exijan fotos. A ver, ¿qué hay atrás de este proyecto? No es polémico, pero abre un debate interesante. Abre un debate interesante en relación a cuáles son aquellas cuestiones que nos piden cuando vamos a buscar un laburo y que hacen al trabajo en sí y que no tienen otro sentido que el mismo trabajo. Entonces, la pregunta, porque me ha llegado mucha gente que me lo ha planteado, no es que no me salen las ideas de que una mañana me desperté y se me apareció, claro, sino que tiene que ver con... Escuchar. Claro, muchos pibes jóvenes o muchas mujeres con algunas dificultades, en mi consultorio lo he tenido, mujeres que padecen a lo mejor obesidad y que hablan 2 idiomas y que manejan a la perfección la computación y de pronto son discriminadas por una cuestión física, o porque son morochas, o porque son rubias, o porque son gordas, o porque son flacas. Digo, no digo cuáles son las razones por las que se discrimina. Somos una sociedad que discrimina. Yo he trabajado mucho el tema de la discriminación y el tema de la foto, es decir, bueno, a ver, ¿para qué le quiero ver la cara a alguien si todavía no lo entrevisté? ¿Vos te consta que muchas empresas, digamos, se valen de la imagen del otro más allá de su formación para tomar...? Me consta desde varios lugares. Primero, desde el lugar de esto de los jóvenes, inclusive mis hijos, que los 3 ya están en edad de buscar laburo y demás, ellos dicen, vos presentás un currículum y tenés que buscar una buena foto. Me lo dicen así, descaradamente. Y después, consultando con colegas que trabajan en empresas o que son part-time en empresas que hacen selección de personal, claramente en un país que tiene tanto nivel de desocupación, el primer filtro cuando vos convocas a un puesto laboral, ¿sí?, y te llegan 1000 currículums, el primer filtro es la foto. La foto. Es la foto, El segundo filtro muy importante suele ser el domicilio.
¿sí? Los pibes a lo mejor que hoy están formándose, yo te contaba los otros días, en la Universidad Nacional, en la Escuela de Oficios, para un pibe que vive en Nueva Córdoba es mucho más fácil encontrar trabajo con las mismas capacidades que para un pibe que en su currículum pone que vive en Nuestro Hogar 3. Digo, esto pasa en Córdoba. Ahora, ¿es fácil de hacer una ley que después pueda controlar que esto suceda en estos términos? En este tipo de leyes... hacer la ley, pero después es una instancia privada difícil de controlar. En este tipo de leyes, digo, porque no me ha pasado con esta ley, sino en otras leyes en donde yo lo que intento es empoderar al ciudadano, no tenemos que estar siempre pensando que el Estado tiene que salir a controlar, sino que es el propio ciudadano. Qué sé yo, por ejemplo, las leyes que dicen que tiene que haber menú en los restaurantes en sistema braille, sí, por ponerte un ejemplo. El Estado no puede salir a controlar que en los restaurantes haya eso. Lo que yo tengo que hacer como ciudadana es, si yo veo que eso no está, tener un lugar que efectivamente sí después le dé respuesta a una denuncia que yo pueda hacer. ¿Me explico? O sea, es empoderar al ciudadano del control, porque claramente también implica un trabajo, en este caso de los currículum, con las empresas, que me parece lo más interesante, ¿no? Porque yo he hablado con algunos empresarios a raíz de esto, y cuando yo les pregunto, decime por qué la foto? ¿Por qué te parece a vos? Y los empresarios, que no son los que eligen, ¿sí? Dicen, sí, la verdad es que no sé por qué, Liliana. Bueno, digo, estos proyectos muchas veces sirven para poner en cuestión lo que está como dado. Sí, viene dado. Claro, viste, bueno, siempre se pidió así, ahora lo vamos a seguir pidiendo. Antes de cerrarlo, una cosita más te quiero preguntar. Sé que lanzaste un proyecto nuevo que tiene que ver con los colectivos, ¿no? Y quienes manejan los colectivos. Sí, esto que estamos hablando de los cambios de paradigma, si uno mira los colectivos, quiénes son los que conducen, en esto de que las mujeres tenemos menores posibilidades de acceso al trabajo, hay que empezar a buscar formas que nos equiparen en esta posibilidad de acceder. Entonces, a iguales capacidades, porque, por ejemplo, no conocemos conductoras o choferas, como decimos nosotras, de colectivos, ¿no? ¿Y qué querés Salvo hacer? que las empresas que las empresas tengan criterios de paridad a la hora de ingresar personal a la tarea de conducción. Gracias, Lili. No, gracias a vos, muy amable. Liliana Montero, una de las grandes artífices de la política que tenemos hoy en Córdoba. Lamentablemente el año que viene no la vamos a tener en una banca. Veremos cómo sigue contando con nosotros. Lo importante es que queda un plazo largo para el 10 de diciembre. Nos tenemos que despedir. Nos vamos a encontrar en la próxima, como decimos siempre. Gracias, Lili. No, gracias a vos. Sean felices, ríanse y vivan la vida con alegría, que no cuesta absolutamente nada. Y si ven un pájaro grande, lo agarran. ¡Chao! Alcance de mis dedos, te stalkeo.